Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Las compuertas oxidadas de la estación Barcol se abrieron con un crujido grave que retumbó como un rugido entre los corredores vacíos. Héctor avanzó con pasos lentos, su linterna cortando la oscuridad densa como si fuera humo sólido. La misión era sencilla, según el informe, recuperar los registros antiguos de la estación y salir. Pero había algo extraño en el aire, una presión sutil, como si el pasado mismo lo estuviera observando. La atmósfera estaba cargada, no por la electricidad, sino por una sensación de expectativa. Héctor había hecho muchas expediciones solitarias, pero nunca se había sentido tan acompañado por el silencio. Las paredes de metal llevaban cicatrices de guerras viejas y extraños símbolos grabados en lenguas extintas. Se detuvo frente a una cámara sellada y colocó la mano sobre el panel de control. Una chispa azul saltó al contacto. La puerta se abrió. Dentro, el aire era más frío. No por el sistema de soporte vital, que estaba claramente muerto desde hacía años, sino por algo más antiguo. Algo que no había respirado durante mucho tiempo. Ella estaba allí, de pie frente a una cápsula rota, cubierta de cristales de hibernación que aún se derretían lentamente sobre su piel azul oscuro. Era alta, delgada, majestuosa incluso en la quietud. No lo miraba. Tenía la espalda erguida, las manos al lado del cuerpo, y los ojos fijos en los restos de la cápsula como si su alma estuviera aún atrapada dentro. Héctor dio un paso sin pensar. Algo en ella le era familiar, pero imposible. Nunca la había visto antes. Y sin embargo, su corazón latía como si sí. Sintió como su boca se abría, casi en trance, y el sonido escapó sin permiso, como si una voz antigua hablara a través de él. Narela. Ella se giró de golpe. Sus ojos dorados lo perforaron, y su expresión, inicialmente neutra, se quebró en un instante. Retrocedió un paso. Su cuerpo tembló. La palabra había caído sobre ella como una maldición. ¿Cómo sabes ese nombre?, preguntó, su voz baja y tensa, como si temiera que el metal de la estación lo repitiera. No lo sé, respondió Héctor, confundido. Lo escuché, en mis sueños. Narela lo miraba como si fuera una anomalía peligrosa. Apretó los labios, tragó saliva. Nadie ha dicho ese nombre en 1000 años. Ni siquiera yo. ¿Quién eres? Héctor levantó las manos lentamente, sin intención de atacar. Solo soy un explorador. Vine por los datos de la estación. Nada más. Ella bajó la mirada por un segundo, como si meditara si matarlo en ese mismo instante. Después, sus ojos regresaron a los de él. Ese nombre continúa viviendo solo si alguien lo recuerda. Y nadie me ha recordado. No desde que me encerraron aquí. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La cápsula rota. El polvo. El hielo. La sensación de estar rompiendo una línea invisible del tiempo. Y aún así, no podía dejar de mirarla. Tú, no eres humana, dijo en voz baja. Ella rió con una amargura tan profunda que le heló la sangre. Ni tú lo eras, hace mucho. Pero parece que olvidaste más que mi nombre. Héctor frunció el ceño. Algo no encajaba. ¿O todo encajaba demasiado? ¿Nos conocimos?, preguntó. Ella no respondió. Pero una lágrima cayó por su mejilla azul y se evaporó antes de tocar el suelo. Y por un instante, Héctor supo, con una certeza aterradora, que sí. Sí la conocía. Y que decir su nombre había sido más que un error. Había sido una llamada. Una que el universo entero había esperado en silencio. La estación Barcol había sido construida como un bastión científico, pero ahora se sentía más como una tumba flotante entre las ruinas del tiempo. Los generadores auxiliares zumbaban débilmente gracias a los esfuerzos de Héctor, iluminando los pasillos con un resplandor tenue, casi fantasmal. Fuera, la nada del espacio parecía presionar contra los ventanales agrietados, como si algo esperara pacientemente a que cometieran un error. Narela no hablaba mucho. Desde aquel momento en que escuchó su nombre, no se había alejado de él, pero tampoco se acercaba demasiado. Lo observaba, desde los rincones, desde las sombras,
como si evaluara no solo su presencia sino cada respiración, cada pensamiento. Héctor, por su parte, apenas podía sostener su mirada sin que un temblor lo recorriera por dentro. Cada vez que ella lo miraba, una imagen fugaz lo golpeaba. Su rostro envuelto en niebla, una mano extendida hacia él, palabras que no comprendía, y fuego. Siempre fuego. Esa noche, si se podía llamar noche al tiempo cíclico en una estación estancada, Héctor dormía junto a una terminal de control. Había trabajado hasta quedar exhausto, intentando restaurar acceso a los registros antiguos. Había algo allí, estaba seguro. Algo importante. Y Narela lo sabía. Pero seguía callada. Él dormía profundamente, el rostro relajado, la respiración constante. Su chaqueta doblada bajo la cabeza, una linterna apagada al lado. Narela emergió del corredor con pasos silenciosos, envuelta en un manto oscuro que apenas rozaba el suelo metálico. Se acercó, lentamente, como si cada paso pudiera romper algo invisible. Se arrodilló a su lado. Lo miró. Era diferente a todos los humanos que había conocido o que había destruido. No había en él la arrogancia de conquistadores ni la codicia de mercenarios. Había una calma en su pecho, una honestidad antigua. Extendió su mano, despacio, como si se acercara al corazón de una criatura salvaje. Sus dedos apenas rozaron la mejilla de Héctor, sintiendo el calor que su cuerpo irradiaba. Cerró los ojos. Había olvidado lo que era el calor humano. Había olvidado muchas cosas. Pero justo cuando su piel se apoyó con suavidad sobre la de él, Héctor se despertó. Sus ojos se abrieron, pero no con sobresalto. La atrapó con una dulzura inesperada, envolviendo su muñeca con una mano firme pero sin fuerza. No gritó. No se sobresaltó. Solo la miró con una pregunta muda. «Estás herida», dijo, notando las pequeñas fracturas en la piel de sus nudillos, como si cristales antiguos hubieran estallado desde dentro. Ella no se movió. Lo miró. Su rostro a pocos centímetros del suyo. Su aliento rozando el de él. «¿Por qué me sueñas?», preguntó con un tono más vulnerable de lo que había querido mostrar. «No lo sé», respondió Héctor en voz baja, con los ojos fijos en los suyos. «Pero cada vez que despierto, te olvido. Hasta hoy. Hoy recordé tu nombre». Narela contuvo el aliento. Quiso retroceder. Quiso desaparecer. Pero no lo hizo. «Eres un marcador de líneas temporales». «¿Un qué?» «Nada. Era un error. Olvídalo». Se incorporó lentamente, pero no se alejó. Se sentó frente a él, con las piernas cruzadas y el rostro sombrío. Él hizo lo mismo, aún adormilado, pero lúcido. Se miraron en silencio durante un largo rato. «Tal vez te soñé porque nunca quise olvidarte», dijo Héctor. Ella bajó la mirada. Sus dedos jugaron con un pequeño fragmento metálico arrancado del suelo. «Tal vez me recordaste porque el universo está cansado de esconderme», murmuró. Héctor no respondió. En su pecho, algo se quebró suavemente, como una nota musical que llevaba demasiado tiempo encerrada. Ella lo miró de nuevo. Esta vez, no había frialdad. Había cansancio. Y detrás del cansancio, una esperanza que no se atrevía a respirar. «Duérmete, Héctor», dijo finalmente. «Esta vez, no dejaré que me olvides». Él asintió sin comprender del todo. Cerró los ojos lentamente, y por primera vez desde que llegó, durmió sin miedo. Y ella se quedó a su lado, en silencio, velando un sueño que no era solo suyo. El sistema de energía había sido apenas estabilizado. Las luces parpadeaban con intermitencia en los pasillos oxidados de Barcol, revelando el interior de una estación que había pasado demasiado tiempo dormida. Héctor avanzaba junto a Narela por un corredor lateral, guiado por los planos recuperados en una terminal secundaria. Tenían una meta clara, el núcleo de comunicaciones. Si lograban encenderlo, podrían acceder a los registros sellados y, con suerte, pedir una extracción. Pero cada paso los acercaba a algo más que tecnología perdida. Desde que Héctor había pronunciado su nombre, Narela se comportaba de un modo distinto. No solo lo vigilaba, lo estudiaba, como si buscara en su rostro las piezas rotas de una historia incompleta. A veces parecía querer hablar.
A veces parecía a punto de llorar, pero siempre se detenía justo antes de romper el silencio. Pasaron juntos una compuerta desvencijada y descendieron por una escalera de emergencia. Las paredes crujían como si la estación respirara lentamente, conteniendo un suspiro antiguo. En una de las cámaras inferiores, encontraron el núcleo. Estaba cubierto de polvo y residuos cristalizados de energía fallida. Héctor se puso a trabajar con calma. Sus dedos ya conocían los ritmos de esa clase de tecnología muerta. Narela permanecía detrás de él, sentada con las piernas cruzadas, en silencio. Héctor sudaba, concentrado. Hacía calor en ese nivel, por alguna fuga térmica que nadie había reparado. Justo cuando logró activar una línea de datos, una chispa estalló de una conexión lateral y una descarga lo arrojó contra la pared. El impacto fue seco. Su cuerpo cayó al suelo como un muñeco desarticulado. Narela se levantó de inmediato, sus ojos dilatados por algo más profundo que el susto. Corrió hacia él, se arrodilló a su lado. Héctor respiraba, pero apenas. Su piel estaba fría. El pulso débil. Ella lo sostuvo en brazos, una mano contra su pecho, la otra sobre su frente. Sus labios temblaban. «No», susurró. «No otra vez. No ahora». Miró hacia la puerta. Nadie vendría a salvarlo. Apretó los dientes. Sus pupilas se contrajeron en líneas delgadas y filosas. Tomó una decisión que hacía siglos había jurado no repetir. Inclinó el rostro. Rozó los labios de Héctor con los suyos. Una vez. «Nada», repitió el gesto, esta vez presionando con más fuerza. Dejó que su energía vital fluyera desde su garganta, desde su médula, desde los rincones sagrados de su memoria genética. El contacto brilló por un instante en un tono violeta. Entonces Héctor jadeó. Su cuerpo se sacudió ligeramente. Sus ojos se abrieron como si saliera de un abismo. «¿Qué hiciste?», preguntó, todavía aturdido. Narela bajó la cabeza. No dijo nada. Él se incorporó poco a poco, apoyándose en su hombro. La miró. Sus ojos estaban húmedos, pero no por el dolor. «Me tocaste. Me devolviste algo». Ella asintió sin hablar. Eso fue más que un beso. Narela lo miró por fin a los ojos. «Te di parte de lo que soy. Lo que ya no debería existir. Lo que está prohibido. Pero no me importa». «¿Por qué?», preguntó él, genuinamente confundido. Ella titubeó. Sus dedos se cerraron sobre su propia palma como si dudara en soltar una verdad. «Porque esta vez no quiero que me olvides. Porque si mueres, toda esta línea se derrumba. Porque algo en ti me llama como el centro de un sol olvidado». Héctor no sabía qué responder. Solo la tomó de la mano. No con fuerza, no con posesión. Solo para que no temblara más. «Gracias», dijo. «Por salvarme». Ella sonrió apenas, una línea suave en su rostro serio. «Te salvaré las veces que sean necesarias. Aunque me cueste lo poco que queda de mí». La estación volvió a crujir. Algo se encendió a lo lejos. El núcleo de comunicaciones. Pero en ese momento, ni uno ni otro miraron las pantallas. Solo se miraron entre ellos. Como si todo el universo hubiese quedado atrás. La luz del núcleo titilaba de forma irregular, como si la estación misma dudara si seguir viva. Héctor se puso de pie con ayuda de Narela, aún sintiendo los ecos de la energía extraña que ella le había transmitido. No era solo calor. Era una vibración distinta, como si su alma ahora llevara una firma ajena grabada en la médula. Ella apartó la vista apenas él se estabilizó, su rostro firme otra vez, pero sus manos no dejaban de temblar. «Hay algo que necesitas saber», dijo finalmente. Decir mi nombre no fue solo una conexión. Fue una señal. Héctor frunció el ceño. Se acercó al panel central para descargar los registros antes de que el sistema colapsara otra vez. ¿Una señal para quién? No hizo falta que ella respondiera. Una alarma sonó en ese instante. Aguda. Orgánica. No era parte del sistema original. Era algo más. El suelo vibró. Una onda invisible golpeó las paredes como si algo inmenso se acercara desde el vacío.
Héctor giró hacia una de las pantallas. Lectura térmica. Movimiento en el exterior. Una nave. No, varias. Acercándose a velocidad táctica. Narela cerró los ojos, como si hubiera estado esperando ese momento. Son los Elcar, cazadores de ecos temporales. El nombre que pronunciaste es como un faro para ellos. Detectan distorsiones en la línea del tiempo. Y vienen a borrarlas. Héctor tragó saliva. ¿Borrarlas? Matar todo lo que las sostiene. Yo. Tú. Esta estación. El recuerdo mismo. Las luces comenzaron a fallar. Héctor sintió como el aire se volvía más denso, más pesado. Como si la presencia de esas naves alterara la realidad alrededor. ¿Puedes luchar?, preguntó Narela sin rodeos. No como tú, respondió él. Pero si estás conmigo, puedo hacer que valga la pena. Ella se giró hacia él, sorprendida por la respuesta. Y por lo que se reflejaba en sus ojos, no miedo, sino decisión. Entonces prepárate. No vendrán a negociar. No buscan prisioneros. Solo silencio. Eterno. Una explosión sacudió la parte superior de la estación. Fragmentos de metal llovieron por una compuerta agrietada. Héctor corrió hacia un compartimento de emergencia y sacó un viejo fusil de plasma. Polvo, pero cargado. Narela activó un artefacto que llevaba oculto en el cinturón. Su cuerpo se rodeó de una armadura ligera que parecía fundirse con su piel. Líneas brillantes se encendieron sobre sus brazos y cuello. Era más que una guerrera. Era una reliquia viviente de una guerra que el universo había intentado olvidar. No dejes que te toquen, Héctor, advirtió mientras cargaba un disco de energía giratoria. No son como soldados comunes. Son entidades. Condenados. No mueren, a menos que los obligues a hacerlo. Las compuertas estallaron con un rugido profundo. La estación tembló. El primer Elcar entró arrastrando una lanza curva, sin rostro, con el cuerpo cubierto por placas negras que parecían absorber la luz. Narela se adelantó. El combate fue inmediato. Ella se movía como una sombra viva, esquivando, golpeando, redirigiendo la energía de cada ataque. Pero por cada uno que caía, otro surgía de entre las grietas del metal, como si la misma estación los pariera desde su odio. Héctor disparaba con precisión, cubriéndola. Cada vez que uno de los cazadores se acercaba a ella desde un ángulo muerto, él lo interceptaba con fuego constante. A veces fallaba. A veces daba justo en el núcleo de oscuridad. Sangre no brotaba de ellos. Pero cuando morían, dejaban un vacío. Como si una parte del universo se deshiciera con ellos. Narela gritó su nombre en mitad del combate. No para advertirlo. No para protegerlo. Lo gritó como un ancla. Como si al pronunciarlo, se recordara a sí misma que debía vivir. Que debía mantenerse despierta. Cuando por fin la sala volvió a quedar en silencio, solo quedaban los dos, rodeados de humo y de las sombras que se disolvían lentamente. Héctor se apoyó contra una pared. Su brazo sangraba. Nada grave, pero el calor de la batalla aún lo rodeaba. Narela se acercó a él y lo sostuvo por el cuello de la chaqueta, acercándolo hasta que sus frentes casi se tocaron. «Aún no mueras», susurró. «No después de haberme recordado. No después de haber dicho mi nombre». Él sonrió, jadeando. «No pienso morirme antes de saber quién eras antes de ser una sombra». Ella lo miró con esa tristeza que solo conocen los exiliados del tiempo. «Fui muchas cosas, Héctor. Pero ahora solo quiero ser real. Aquí. Contigo». Y sin más palabras, se giró para preparar la defensa del próximo corredor. Porque sabían que esto no había terminado. Apenas comenzaba. Los cuerpos de los Elcar seguían evaporándose en el suelo metálico como manchas de tinta sumergidas en ácido. El eco del combate se desvanecía lentamente, pero la presión en el aire no disminuía. No era el fin. Apenas un suspiro entre oleadas de muerte. Héctor se dejó caer junto a una compuerta destrozada, con el pecho agitado y el brazo aún sangrando. No se quejaba, pero la fatiga le pesaba en los huesos. Narela se inclinó junto a él, inspeccionando la herida.
Su rostro estaba cubierto por trazos de energía que palpitaban con una intensidad irregular. Había gastado demasiado de sí misma. No deberías haber luchado así por mí, dijo Héctor sin mirarla. No valgo tanto. Ella lo obligó a girar el rostro hacia ella con una firmeza repentina. Sus ojos dorados ardían. No digas eso nunca más. Él abrió la boca para responder, pero ella lo interrumpió con la mirada. Comenzó a limpiar la herida con movimientos suaves. Su piel azul estaba cubierta de pequeñas fracturas, como si algo dentro de ella estuviera colapsando con cada segundo que pasaba fuera de su cápsula. Uno de ellos te llamó traidora, murmuró Héctor tras un momento. Lo escuché en mitad de la lucha. Ella no respondió enseguida. Su mano temblaba apenas mientras envolvía su brazo con una cinta de presión. Luego se detuvo, exhalando lentamente. Fui mucho más que eso. Fui Narela, comandante suprema del eje de los vientos eternos. Elegida por la curva celestial para custodiar las líneas del tiempo. La más joven en recibir el voto de las estrellas y la primera en quebrarlo. La confesión cayó como una daga en el aire. Héctor no entendía todo, pero las palabras pesaban. Eran reales. Irrefutables. ¿Qué hiciste?, preguntó en voz baja. Ella lo miró, y su expresión no fue de vergüenza, ni de soberbia. Fue de dolor. Quise salvar a alguien. Lo amaba. Como nunca volví a amar después. Cambié la secuencia temporal para que no muriera. Alteré su línea. Eso desató una fisura. Un pliegue que casi arrastró a media galaxia. ¿Y lo salvaste? Sí. ¿Valió la pena? Ella dudó. No lo recuerdo. Olvidé su rostro, su voz, su nombre. Héctor sintió un frío extraño en el pecho. Era como mirar a un dios exiliado, roto por dentro, condenado a vagar entre ruinas de lo que alguna vez creyó eterno. ¿Y por eso los Elcar te cazan? No. Ellos existen para cazar ecos, no a mí. Pero yo me convertí en un eco. Una anomalía viva. Soy una grieta con forma de mujer. Un error que respira. Héctor la miró largo rato. Luego estiró la mano y tocó su mejilla, igual que ella había hecho con él aquella noche. Sintió su calor extraño, la textura viva de su piel. Sintió como sus ojos se cerraban bajo su contacto. No eres un error. Eres lo único que tiene sentido aquí. Ella abrió los ojos. Por un segundo, no fue Narela la comandante, ni la fugitiva, ni la sombra eterna. Fue solo una mujer, herida, al borde del colapso, sostenida por la mirada de alguien que no la temía. Entonces una nueva onda de choque sacudió el piso. Ambos se pusieron de pie de inmediato. El núcleo de la estación emitió un zumbido agudo. Héctor giró hacia los monitores. Lo que vio le heló la sangre. Una nave colosal se acercaba a la órbita. No era Elcar. No era ninguna clase conocida. Era negra, pero no por pintura o metal. Era la oscuridad hecha forma. Flotaba sin propulsores visibles, como si la realidad se apartara para dejarla pasar. ¿Qué es eso?, preguntó. Ella no respondió. Su rostro lo dijo todo. No es una nave, Héctor. Es una sentencia. ¿Sentencia? Los Elcar limpian errores. Pero esa cosa borra a los que se atreven a recordar. Viene por ti. ¿Por mí? Dijiste mi nombre. Eso te vincula. Eso te marca. Pero no es eso lo peor. Entonces, ¿qué lo es? Ella lo miró. Y por primera vez desde que despertó, su voz se quebró. Ya te habías olvidado de mí antes. Miles de veces. Pero esta vez no lo hiciste. Y eso significa que el universo ya no puede borrarte. El aire vibró. La compuerta estalló en chispas negras. La batalla final había comenzado. Y esta vez, no era solo por sobrevivir. Era por la verdad. Era por el recuerdo. Era por amor. La estación Barcol ya no temblaba. No crujía. No respiraba. Simplemente, esperaba. Desde la ventana circular del núcleo de control, Héctor observaba el abismo. La nave oscura seguía allí, flotando como una herida en el espacio, sin forma clara, sin dirección aparente.
pero su presencia era absoluta. No necesitaba armas. No necesitaba escudos. Era una verdad antigua. Una ley escrita antes que los soles tuvieran nombre, borrar lo que no debe ser recordado. Narela estaba junto a él, sus dedos cruzados detrás de la espalda, con la mirada fija en el vacío. Sus ojos dorados ya no brillaban. Su energía se había debilitado tras los combates. Las líneas de luz en su piel parpadeaban, inestables. Sabía que la nave no venía por ella. Venía por él. Porque él había dicho su nombre. Porque él lo había recordado. Porque contra toda lógica, contra el flujo del tiempo y la corrección del universo, un humano había conservado viva la memoria de algo que debía haber sido olvidado para siempre. Un error que respiraba. Y amaba. Aún podemos escapar, dijo Héctor. Tenía en la mano un módulo de activación para una cápsula de rescate que quedaba operativa. Podemos salir de aquí. Hay tiempo. No, no lo hay, respondió Narela. Esa cosa no persigue cuerpos. Persigue la idea. El vínculo. El recuerdo. Irnos juntos no la detendrá. Solo la extenderá. ¿Y si no huimos? ¿Y si resistimos? Ella lo miró con una sonrisa cansada. No puedes dispararle a algo que se alimenta de la conciencia. Entonces necesito que me digas qué hacer. Narela dudó. Luego, lentamente, se acercó a él y lo tomó de la mano. Sus ojos se cerraron. Cuando los volvió a abrir, una luz cálida, suave, surgía desde su pecho. Hay una opción, dijo. Pero no es una huida. Ni una guerra. Es una elección. Puedo transferirte toda mi memoria. Todo lo que fui. Y tú puedes aceptar ser un nuevo ancla. Convertirte en algo más que humano. ¿Y qué pasa contigo? Yo desaparecería. Entonces no, respondió él de inmediato. No quiero seguir si tú no estás. Ella lo miró largamente. Algo suave, inmenso, tembló en sus pupilas. Te amo, Héctor, dijo por fin, sin escudos. Y por eso estoy dispuesta a dejarte vivir. Aunque sea sin mí. Pero Héctor dio un paso al frente y la abrazó. No con desesperación, sino con la certeza de quien ha elegido su destino. No vas a desaparecer. No mientras yo exista. En ese instante, el núcleo de la estación respondió al contacto de ambos. Una onda de luz surgió desde sus cuerpos unidos. No fue energía destructiva, ni fuego, ni plasma. Fue algo más simple. Más imposible. Una frecuencia de amor verdadero. Una vibración que solo nace cuando dos almas deciden recordar algo que el universo quiere borrar. La nave negra comenzó a contraerse. No resistía. No atacaba. Temblaba. Porque el universo no entendía. No sabía qué hacer con dos seres que, contra todo orden lógico, se amaban sin arrepentimiento. Sin vergüenza. Sin olvido. El metal de la estación brilló. Los cristales estallaron en formas hermosas. El tiempo se quebró. Pero no colapsó. Se reescribió. Cuando todo acabó, Barcol era otra. Y en su centro, bajo una cúpula de cielos artificiales y luz clara, Héctor abrió los ojos. El aire olía a tierra. A vida. A su lado, Narela respiraba profundamente. Su piel ya no parpadeaba. Era real. Sólida. Humana, y no. Era ella. Pero ya no una anomalía. El universo la había aceptado. Porque él no la soltó. Porque su nombre ya no era una maldición. Era un juramento. Vivieron allí un tiempo. Luego salieron. El mundo afuera los miró con asombro. Y en cada sistema estelar donde fueron recibidos, la historia de una comandante olvidada y un humano que desafió el tiempo comenzó a contarse. Narela. El nombre que nadie recordaba. Ahora era celebrado en canciones, en libros, en estrellas nuevas que llevaban su inicial. Y Héctor, su ancla, su amor, su locura, su hogar, permaneció a su lado. Porque algunos recuerdos no están hechos para desaparecer. Están hechos para durar para siempre.